mostrador en la 92.9, Radio La Clave. Tal como lo decíamos en el bloque pasado de esta mañana, en el mostrador en La Clave, hoy parte la discusión del proyecto de ley de presupuesto del próximo año, que según detalló el presidente Sebastián Piñera, superará los 82.000 millones de dólares. La cifra implica una baja del 22,5% en comparación a la ejecución proyectada, esto con el fin de recuperar los equilibrios fiscales, dijo el mandatario. Así se contemplan cerca de 700 millones de dólares de libre disposición para el próximo gobierno. Con esta información le damos la bienvenida al mostrador en La Clave a Francisco Safie, doctor en Derecho, magíster en Tributación, ex asesor de Hacienda y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy buenos días, Francisco. Hola, Macarena, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por venir también. Muy buenos días, Francisco Safie. Le vamos a pasar la palabra a Iván Weissman para iniciar esta conversación. Muchas gracias, Federico. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿te parece que las críticas que le han hecho a este presupuesto son válidas, de que es mezquino o que avanza en una forma balanceada, no aumentando el gasto para responder a las demandas sociales, pero al mismo tiempo empezando a achicar estos desbalances macroeconómicos que estábamos comenzando a ver? Mira, creo que hacer una afirmación muy fuerte respecto de este presupuesto en esos términos o con esos adjetivos es complicado por la situación económica en la que nos encontramos y también política, ¿no? Yo te escuchaba antes ¿cómo se llama? El bloque anterior estabas diciendo que efectivamente te parecía que había que la baja en el presupuesto en términos reales no es tan alta como las cifras lo muestran por efectos de la inflación y efectos efectivamente del crecimiento económico. Yo creo que es una forma de ver lo que es bien adecuada. También, claro, uno entiende la crítica de que es mezquina la situación económica en post-pandemia, y que debería tener una mayor injerencia del Estado en la reactivación. Yo entiendo que de ahí viene esa idea, ¿no? Que evidentemente también se tiñe algo de político para poder hacer el punto. Y sin embargo, a mí lo que me gustaría agregar es que uno tiene que mirarlo también en el mediano plazo. O sea, este presupuesto yo no sé si es que va a durar un año tampoco. No tengo tan claro qué es lo que va a pasar en términos presupuestarios de aquí a el término del resultado del trabajo de la Convención Constituyente, en particular porque el tema presupuestario, más allá de la forma en que uno diseña el balance o el presupuesto que quiere gastar durante un año, dice relación también con la forma y modo de gobierno que nos hemos dado. O sea, el presupuesto es consecuencia de la forma en que entendemos tanto los impuestos como quién decide sobre los impuestos y el gasto. Entonces, esa dimensión político-institucional de esta discusión creo que se ha perdido un poco de vista, y en ese sentido me parece que es un presupuesto adecuado, que va a ser discutido, diría yo, a nivel de la Convención también, porque tal como decían ustedes en el bloque anterior también, ¿no? Si tenemos un régimen semipresidencial o un régimen parlamentario, esa forma de gobierno va a tener algo que decir respecto del presupuesto, que es algo que de repente se nos olvida en estas discusiones, solo lo vemos en términos de equilibrios económicos. Y ahí yo creo que va a haber un gran punto que empezar a debatir. Y lo vemos con la lógica de la costumbre de un régimen presidencialista, y claro, lo que planteas ahí es que se puede rediseñar y reconfigurar la manera de hacer política en Chile, ¿no? De todas maneras, yo creo que algo así va a venir, y eso va a tener evidentes consecuencias, tanto, por ejemplo, cuando uno discute este tema, no puede olvidarse de la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de impuestos y en la forma en que se negocia el presupuesto, y yo creo que eso va a tener algunos cambios. Todo eso puede cambiar, por supuesto. Francisco Safie, se le ha dicho a este proyecto de ley de presupuesto que en el actual diseño el Parlamento tiene muy poco que decir y hacer, digamos, es casi un buzón con algunas mejoras, ojalá, pero el diseño institucional no le permite mucha manija al Parlamento. Entonces, con este diseño, todos entienden que hay que llegar a los equilibrios macro, porque se está gastando demasiado en relación a lo que puede la economía chilena, etcétera, etcétera. Pero se le critica a este proyecto de ley que pretende los equilibrios demasiado rápido,
que debió haberse hecho más gradual. ¿Es cierto eso a tu entender? A mi entender sí, o sea, es una rebaja brusca del gasto, pero además tiene que ser visto a la luz de las consecuencias que generan los proyectos de ley en materia tributaria que está tramitando el gobierno. Y yo creo que eso ha estado poco metido en esta juguera, ¿no? Está la discusión, por ejemplo, de la nueva ley de donaciones, está la discusión sobre esta conexión que habría entre financiamiento de la mejora de las pensiones con la eliminación de ciertas exenciones, pero no sabemos muy bien, por ejemplo, cuál va a ser el efecto económico que eso va a generar en términos de equilibrios generales y cómo eso podría llegar incluso a afectar también la inflación. Por ejemplo, encarecer 19% todos los servicios profesionales que hasta hoy día estaban fuera del sistema del IVA, no era que estuvieran exentos, estaban fuera del sistema. Eso evidentemente va a subir los precios de todo del pago de todos esos servicios. Esto va a tener consecuencias inflacionarias, creo yo. Y después va a haber que la disminución del gasto con esta disminución de los ingresos va a tener consecuencias importantes para el próximo gobierno en términos de cuánta plata va a estar disponible sin deuda, que evidentemente entiendo yo es un objetivo de casi la mayoría de todos los sectores políticos, ¿no? De reducir la deuda pública. Son las 8:43 minutos. Conversamos hasta ahora con Francisco Safio, doctor en Derecho, magíster en Tributación, también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Iván Weissman. No, yo quería un poco seguir lo que dijo, lo que estaban conversando. A mí me parece que es más interesante que analizar los números y analizar la política. Tú lo mencionaste, primero que algo que sería dramático o radical, en el sentido de que si la nueva Constitución le da el derecho al Congreso a proponer leyes que afecten el gasto, algo que es bastante común en sistemas presidencialistas como el norteamericano, en sistemas de democracias parlamentarias no tiene problema porque es de un partido que el primer ministro es el primero del primo inter pares, pero eso va a generar, con un Congreso completamente atomizado, una presión que tiende al alza. No es más desordenado. La Constitución del 80 tenía esa discusión porque históricamente, sobre todo en América Latina, los congresos no les gustaba gastar más plata de lo que decía el presidente o la presidenta. Entonces ese es un factor político. Y segundo, que yo no veo que haya un consenso político para nada de que es necesario, más allá de lo que puede decir el comando de Boric, de la boca para afuera, de ajustar el gasto y ser un poco más responsable. Y no lo digo peyorativamente más responsable, sino por usar la palabra. O sea, yo todos los análisis que leí el fin de semana era que no hay ningún analista que no cree que el porcentaje de la deuda en los próximos 3 años va a llegar a ser el 50% del PBI. Esto es más un comentario, ¿no? Por eso, pero me interesa tu opinión al respecto. Sí, respecto de lo primero estoy completamente de acuerdo. O sea, uno también tiene que mirar las instituciones que estaban en la Constitución del 80, por lo menos la Constitución económica, en términos de la realidad que se vivía en ese momento. O sea, por ejemplo, las discusiones sobre iniciativa exclusiva en materia económica, las limitaciones de gasto, los temas que tienen que ver con el Banco Central, etcétera. Todo eso que estamos discutiendo hoy día a propósito de la convención, creo que es adecuado mirarlos no solo en términos ideológicos, sino que en términos de cómo esa ideología se situaba históricamente. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, ver qué tenía de bueno y qué tenía de malo, yo creo que eso efectivamente sirve, es útil. Y como dices tú, claro, un Congreso en el cual existe una mayor vinculación directa. A ver, el diseño institucional político en el cual un Congreso tiene posibilidades de decidir sobre el presupuesto y ese Congreso depende directamente de los votos de la próxima elección, es obvio que eso va a generar una presión al alza y a un mayor gasto público. La pregunta que yo creo que nos encontramos nosotros hoy día es, ¿cómo satisfacemos estas demandas sociales en el corto y en el mediano plazo? Esas medidas sociales, por ejemplo, también algo que se ha comentado, que evidentemente tendría una presión mayor al gasto, es el reconocimiento de derechos sociales. O los financiamos con más deuda o los financiamos con mayores impuestos.
El tema de impuestos, evidentemente hay algunos cambios estructurales que deberían hacerse, pero para eso también tenemos que tener en consideración de que los capitales fluyen libremente por el mundo, o sea, todo lo que las realidades que ya hemos visto, ¿no? Y en temas de deuda, yo diría que no es un ideal hacer depender todo el gasto de la deuda, pero sí todos, por lo que decías tú, Iván, sí hay una gran, por decirlo así, asunción de la realidad, asumir de que efectivamente no hay otra forma de financiar gasto en el corto plazo que, si es que no aumentamos los impuestos, con mayor deuda. Y en eso yo creo que mucha gente está mirando lo que pasa en los países desarrollados, y ahí la pregunta es si nosotros lo podemos hacer. A los países desarrollados financian, no sé, del gasto público que tienen al año, es casi mitad y mitad, ¿no?, de deuda y de impuestos. Y ahí la pregunta es si nosotros estamos en condiciones de poder hacer eso en algún minuto o no. Yo lo veo medio difícil, pero eso supongo que es una discusión que se va a abrir. Francisco Safie, Tal cual. Antes de volverle la palabra a Iván Weissman, le ha sacado el gobierno, le ha intentado sacar bastante punta o lustre a la cantidad de plata que deja de libre disposición el próximo gobierno de 700 millones de dólares, que hacía a una primera vista parece harta plata, pero atendido los gastos de hoy es bastante poca. Pero todo es relativo, por eso te pregunto tu opinión. ¿Tiene significación? ¿Es un monto relevante? Entiendo que es mayor a lo que se le dejó el gobierno Bachelet a Sebastián Piñera, pero en un régimen de gastos muy hoy día muy mayor al del periodo anterior. Quería saber tu opinión al respecto. Yo creo de nuevo que las comparaciones son un poco odiosas, más en este caso, ¿no? O sea, cuando Bachelet se va y deja un presupuesto de libre, o sea, una partida de libre disposición, uno tiene que preguntarse qué significaba esa partida de libre disposición en ese momento, ¿no? Evidentemente era menor, nadie se esperaba una pandemia y nadie esperaba que el presidente de la República o la presidenta de la República en ese caso no esperaba que hubiese tenido que tener un presupuesto de libre disposición o una partida del presupuesto de libre disposición más alta que lo que tradicionalmente se asumía, porque todo el resto venía regulado en las demás partidas del presupuesto. Entonces, claro, hoy día tú tienes que tener ojo porque necesitas tener una partida más amplia de libre disposición dadas las condiciones en las que nos encontramos, y ahí la pregunta que surge es, una vez que ya sabes eso, ¿es suficiente o no es suficiente 700 millones de dólares para las contingencias en las que estamos? Y yo creo que eso es la manera de evaluarlo. No es evaluarlo en términos comparativos con Bachelet, sino que evaluarlo en términos de qué significa contar con una partida de libre disposición y si los recursos que uno cuenta hoy día son suficientes o no. Claro, y asumir que ahí hay un cambio brusco de realidad, digamos, como que la situación es incomparable en el segundo gobierno de Michelle Bachelet a como estamos viviendo hoy día, especialmente con una crisis financiera provocada por una pandemia que va a seguir y que tiene todavía un futuro incierto de sus consecuencias. O sea, eso yo creo que no se puede no mirar, digamos. Entonces esos 700 millones o no son comparables a cuánto dejó el gobierno de Michelle Bachelet para el de Sebastián Piñera. Iván Weissman. Le quería hacer una pregunta que nos queda poco tiempo. Saliendo un poco de la discusión política, pero volviendo más al presupuesto en sí mismo. Hay áreas que deberían ser prioritarias y áreas que podrían ser, que son más vulnerables a recortar. Sí, o sea, sin duda, yo creo que ahí va a tener que haber una evaluación bien importante por parte de la DIPRES de cuáles son las áreas donde hay que cortar, porque evidentemente, incluso si uno no las tiene que cortar absolutamente, las puede redirigir, ¿no? O sea, mantener el nivel de gasto, pero redirigir hacia otras partidas que necesitan más recursos hoy día que ciertos gastos que se estén realizando. Yo ahí me falta información para darte una opinión exacta. Estoy un poco alejado de lo que está haciendo la DIPRES, pero la DIPRES debería ser quien está evaluando los programas y mostrando cuáles son aquellos en los cuales efectivamente los resultados pueden obtenerse con menores recursos y quizás redirigir recursos hacia partidas que hoy día están bajo más presión de gasto.
Y en todo este escenario, con la discusión en torno a un cambio en la matriz productiva o la necesidad de ampliarlo o diversificarlo, ¿dónde queda? Esa es una tremenda pregunta, Macarena. Creo que el futuro es de nuevo, ¿no? Tener que pensar que o el país crece por un sistema distinto que el que teníamos hasta hoy día, que nos dio resultados, creo yo, en términos de crecimiento económico, pero nos generó problemas políticos y problemas en desigualdad que son muy relevantes también para una convivencia sana. Y entonces empezar a pensar cómo hacemos que un país que, yo digo esto pero no le gusta a mucha gente, pero es un país relativamente pobre, ¿no? Pero que tiene que lograr generar riqueza. Tenemos la riqueza natural, pero con eso no basta. Y entonces la pregunta es cómo empezamos a producir más para distribuir más, para tener más riqueza que gastar, para tener una mejor calidad de vida como país. Y ahí... Y con acorte de brechas, como lo planteas ahí, porque evidentemente una de las deudas que tenemos es solucionar las brechas, que son cada vez más amplias. Y no podemos seguir dependiendo solo de impuestos y solo de deuda para poder financiar la presión que tiene un país que quiere crecer. Entonces, si es que ahí son los expertos economistas o expertos en diseño de producción los que tienen un desafío por delante enorme. Y yo supongo que hacia allá es donde uno debería intentar ir políticamente. ¿Cómo lograr hacer que este país produzca riqueza y que esa riqueza sea distribuida de una forma que permita mantener la paz social? Estamos conversando con Francisco Safie, doctor en Derecho, ex asesor Hacienda. Iván Weissman. Un poco entrando a la cocina de cómo se arma un presupuesto, ¿no? Tú lo mencionaste al inicio, que al final lo dijiste en otras palabras. El presupuesto realmente es el que define dónde están las prioridades de un gobierno, no de un país, ¿no? Sí. ¿Cómo habría sido la discusión para armar por las razones que hemos estado hablando acá, por las presiones políticas y la realidad de que hay un país hay una parte importante de este país que presiona para que el Estado se haga cargo de cosas que antes no se hacía cargo, se hacía cargo de forma un poco más mezquina? No, yo creo que esto se pensó como efectivamente una forma de salir, como se dice, jugando frente a todas las contingencias económicas y políticas que hay. Entonces, un presupuesto, el otro día un amigo me recordaba el adjetivo de correcto. No es ni bueno ni malo, ni está superlativo, está correcto, ¿no? Es como, uno no puede, o sea, yo diría, ¿no? Más allá de las críticas y preferencias individuales que uno tiene, pero si se pone en el lugar del gobierno, yo diría que fue un presupuesto pensado en cómo hacemos algo correcto, cómo tratamos de mantener contexto y dejar y salir del gobierno manteniendo nuestras ideas, ¿no? Haciendo un recorte y llamando a los equilibrios generales y la forma en que es importante no seguir endeudándose y gastando, etcétera, etcétera, que eso deja contento evidentemente al gobierno y a la coalición que representa, supongo. Y luego decir también, pero ojo, no estamos tampoco evitando los gastos. Mire, estamos dejando una partida de libre presupuesto mucho más alta que la que nos dejaron a nosotros. Pero claro, eso lo que quiere decir es simplemente que esa parte se puede gastar sin necesidad de estar dando cuenta de ella constantemente. Y no necesariamente que un gasto mucho mayor de todo. Entonces trata de hacer esta típica corrección de quedar como un gobierno que mantiene sus ideales, pero que también está mirando con un ojo supuestamente a estos gastos mayores que se vienen. Y en ese sentido, a mí esa segunda apuesta que hace a la corrección este presupuesto me queda corto, como decía yo al principio, ¿no? Cuando yo miro el resto de las medidas económicas que está tomando el gobierno, que tienden a seguir achicando la recaudación o los gastos futuros, etcétera, etcétera. Francisco Safie. Mira, yo estoy justo. Solo quiero decir que justo que mientras hablaba, me llegó el informe que le mandó a sus clientes uno de los bancos de inversión importantes del mundo y en Chile, a sus clientes extranjeros. Por usted está en inglés, así que asumo que se lo mandó a los clientes extranjeros, que dice que voy a tratar de traducir lo más rápido posible. Vemos como casi imposible que la propuesta del presidente se mantenga. Por las presiones políticas en el Congreso en un año electoral están demasiado altas y que
reducir el gasto fiscal en 22,5% lo vemos como completamente imposible y que la reducción va a ser mucho más chica. Y después dice, nosotros seguimos confiados de que en algún momento el balance volverá a la discusión política en Chile, pero si sigue como estamos ahora no nos cabe ninguna duda que el gasto público se convertirá en una forma normal a partir del 2024, representando el 50% del PBI, algo que resultaría en que Chile en 3 años pierda su grado de inversión si sigue a ese mismo ritmo, o que baje a grado B, perdón, no es que pierda grado de inversión. Francisco Saffi. Fuerte, ¿cierto? Fuerte. Sí, claro. Y respecto de eso... Perdón, dale tú. O sea, me parece súper interesante lo que está diciendo Iván, y yo creo que eso es parte también es lo que muestra este presupuesto, que como lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, no nos deja ni fu ni fa y nos deja abierto a la otra discusión que se va a venir. Entonces, hacer la presión por bajar el gasto tan fuertemente en la situación en la que nos encontramos, no creo que sobreviva, pero es lo correcto que tiene que hacer este gobierno. Pero respecto de eso, Francisco Saffi, tú eres doctor en Derecho y sabes bien lo que es la tramitación legislativa. Efectivamente, la ley de presupuesto, el que tiene casi todo el control es el presidente de la República. Al presentarlo al Parlamento es bastante buzón, siempre y cuando su coalición esté ordenada. Y ahora, buen punto lo que dice este informe internacional de este banco de inversión, entiendo que es internacional a sus clientes, de que como es año electoral se le puede desordenar la coalición al gobierno, y con eso, con la fragmentación en el Parlamento, capaz que el Parlamento ya deje de ser propiamente un buzón y realmente presione y le tuerza la mano al gobierno y deje de ser un presupuesto correcto, para usar tu concepto, y se arme el despelote, ¿no? ¿Cómo es la tramitación de los proyectos de ley de presupuesto para que la gente, la audiencia lo conozca, Francisco Saffi? La ley de presupuesto se entiende que también es una de esas leyes en las cuales el Congreso solo puede aprobar o rechazar lo que le presente el presidente de la República. No tiene iniciativa para incorporar gasto o para hacer modificaciones. No sé si se acuerdan, por ejemplo, para situar y traer a la memoria una imagen de esto, ¿no? Cuando se discutió en su momento el financiamiento del Transantiago y el Congreso le puso $1 porque era la única forma que tenía de rechazarlo, ¿se acuerdan? Sí. Claro, o rechaza o aprueba, pero no tiene manija para modificarlo, entonces ahí se vienen las negociaciones. Así es, y las negociaciones en general dependen, bueno, obviamente de cómo está la coalición política armada, cuántos votos tengo ahí y cuántos tiene la oposición, y si necesito conseguir o no votos de la oposición, eso es lo primero, pero para eso necesito mantener armada mi coalición. Y lo que este gobierno hemos visto que, bueno, ha descuidado, por decirlo así, es precisamente la forma en que esa coalición reacciona frente a sus directrices. Lo vimos en las discusiones sobre los retiros, y esa discusión sobre los retiros no solo era un problema de estar en contra de la negativa del gobierno que se retiraran las pensiones, sino que hubo un cambio constitucional para poder hacerlo. Entonces, hoy día, si uno se quiere poner en el peor escenario posible, que yo creo que es un escenario que uno debería tratar de evitar, es que el Congreso decida hacer otra modificación constitucional transitoria para sacar un presupuesto distinto este año. Eso yo creo que sería ya un problema institucional, político y económico muy grande. Oye, eso sería, como dirían por ahí en el campo, la cueca en pelota. Exactamente, tal cual. Pero es posible, pero oye, puede pasar. Son las 9 ya de la mañana. Iván Weissman, ¿alguna última pregunta que le quieras hacer a Francisco? No, ponerlo un poco contra las cuerdas, a ver si se puede medir en porcentaje. ¿Qué porcentaje de lo que presentó el presidente va a terminar siendo ley en los próximos meses? Buena pregunta. Yo creo que para no sacarle el cuerpo a la pregunta, pero habría que ver los detalles de hoy día, pero yo creo que al final va a terminar siendo positivo, yo creo que un 50%. Wow. Poco, ¿no? Bueno, que tenemos un gobierno que ya no gobierna, pues ya no está en el pato cojo, está en el pato lisiado completo, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema. El problema es que tú no puedes pretender seguir gobernando
cuando ya las demostraciones de la realidad, seguir gobernando bajo las ideas que tenías originalmente, cuando la presión de tu propia coalición y las demandas sociales ya se han ido hacia otro lado. Entonces, o te ajustas un poco y renuncias a algunas cosas, o sigues peleando hasta el final con la posibilidad de una derrota ya mucho mayor. Bueno, Francisco Safie, muchas gracias por esta conversación en esta mañana de lunes. Que tengas una buena semana. Nos volvemos a escuchar aquí prontamente en el Mostrador en la Clave. Muchas gracias a ustedes, Macarena, Federico, Iván, por la conversación. Como siempre, un gusto. Igualmente. Gracias, Francisco. Iván Weissman, muy buen día. Gracias. Quiero dormir una siesta, Federico. Eso. Quiero dormir una siesta. La siesta del ternero, dicen que es a esta hora. Ojalá pudiera. Oye, mucho éxito. Un abrazo. Mucho éxito en esta nueva etapa del semanal. Les recordamos a todos que se pueden empezar a suscribir ya desde ya. Ahí están los dos valores a la vista en la sección El Semanal para que les llegue los domingos por la noche y se sigan informando de esto y otros temas de economía. Bueno, y antes de irnos... Ojo, eso sí, déjame decir, ojo que lo hemos dicho, pero una versión editada del semanal se publica, Federico sabe mejor exactamente la hora, pero en las mañanas, los lunes en el Mostrador, pero no es la versión completa. Sí, es un buen punto. Es una versión reducida para tener una idea de lo que publicó el semanal del Mostrador, pero es suficientemente reducida para que la gente tenga ganas de leerlo completo y se suscriba. Un impulso para seguir leyendo, me parece bien. Como no basta con saber solo lo que aparece el lunes por la mañana, vale la pena profundizar en los temas los domingos por la noche. Así es. Muy buen día, Iván Weissman. Buen día, Iván. Bueno, y ahora sí, antes de irnos a una nueva pausa, invitarlos a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeuch, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te puede acompañar siempre. La oferta de productos y servicios la encuentras en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y te invitamos a seguir conectado en el mostrador.cl, radiolaclave.cl, las redes sociales también, Facebook, YouTube y por supuesto la 92.9. Ya volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.